Hola, muy buenos días. Bienvenidos al curso de Microsoft Project para planificar y controlar proyectos según los lineamientos del Paintbook quinta edición. Mi nombre es José Gregorio Guevara y voy a ser su facilitador de aprendizaje en este curso práctico de Microsoft Project, y lo vamos a fundamentar en base a algunos conceptos que se manejan en el Paintbook quinta edición, que es un documento que emite un instituto internacional denominado Instituto de Manejo de Proyectos con sede en Estados Unidos, el cual agrupa a un conjunto de empresas asociadas que comparten las experiencias en el manejo de proyectos, y lo estandarizan en una guía de lo que son los fundamentos y principios de manejo de proyectos denominada Paintbook, cuya última edición es la quinta edición, y vamos a ver más adelante en este caso algunos detalles con respecto a esa metodología. Con respecto a nuestro curso, nuestro curso va a estar estructurado en varias sesiones. Vamos a revisar algunos conceptos de proyecto, de programa y portafolio. Vamos a ver las fases principales de un proyecto. Vamos a ver la estructura de desglose de trabajo, la relación entre tareas, la metodología de la ruta crítica que utiliza este programa, un ejercicio práctico que además estará desarrollando a lo largo de todo el curso. Vamos a trabajar entonces con Project. Vamos a ver, por ejemplo, algunos programas alternos, algunas sugerencias para manejo, por ejemplo, la estructura de desglose de trabajo. Y a través de Project vamos a revisar todo lo que tiene que ver con tareas, recursos, duraciones, línea base, ejecución, control y monitoreo del proyecto y el cierre del proyecto. Aparte de algunas de las novedades que tenemos a partir de la versión 2013, como es la de gestionar nuestros propios informes sin utilizar programas externos como Excel. La idea es entonces que sea un curso completamente práctico, interactivo, donde le vamos a suministrar los ejercicios aparte de la base teórica, para que ustedes puedan hacer luego revisión, inclusive algunos documentos, como por ejemplo el Paintbook, que va a ser parte de esa documentación que le vamos a dar en forma teórica. Entonces, dando inicio a nuestro curso, como parte introductoria, vamos a ver algunos conceptos, por ejemplo, que tienen que ver con proyectos. Fíjense, los proyectos son como un viaje familiar. Nosotros, por ejemplo, tenemos entonces planificado un viaje, salimos de nuestro vehículo y esas preguntas que va a hacer la alta gerencia, que es el primer cliente interno interesado en la información que nosotros generamos, se parece en la casa de un niño un viaje de vacaciones en el carro de la familia, por ejemplo. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, un niño después de varias horas en el carro y ya perdiendo la paciencia de tanto rodar, empieza a hacer preguntas. ¿Ya vamos a llegar? ¿Cuánto falta para terminar el paseo? Y entonces el niño, claro, son algunas preguntas también que se parecen mucho a las preguntas, por ejemplo, de la alta gerencia dentro de las organizaciones con respecto a los proyectos. ¿Cuáles son esas preguntas? Fíjense, las preguntas típicas de la alta gerencia son: ¿cuándo va a terminar el proyecto? ¿Cuándo nos van a entregar los planos entregables? Siempre están preguntando a los directores o encargados del proyecto informaciones, por ejemplo, acerca de cómo va la ejecución del proyecto, cuándo vamos a tener, por ejemplo, alguna de las fases o entregables del proyecto, cuánto dinero hemos gastado en el proyecto hasta el momento, o por ejemplo, cuánto va a costarnos finalmente el proyecto, necesitamos dinero adicional, cuánto va a ser el tiempo, por ejemplo, que tengamos entonces real de entrega de ese proyecto, cuál va a ser la diferencia con respecto al presupuesto de ese proyecto, que muy parecido a las preguntas del niño: ¿cuánto falta para terminar el paseo? Esa pregunta también las hacen otros elementos dentro de la empresa, como cuáles, por ejemplo, los clientes, también la hace el gerente general, la hace el gerente del proyecto obra, el VP financiero, también la hacen otros elementos. Pero fíjense, aquí aparece un concepto fundamental: todos esos interesados en la información del proyecto se le llaman stakeholder, desde el gerente general, incluyendo los subalternos compuestos por el equipo del proyecto, el administrador, los ingenieros y arquitectos, el planificador del proyecto, el controlador del proyecto, el ingeniero residente, el maestro de obra, la inspección de los inspectores de la obra, los carpinteros, albañiles. Todos ellos de alguna manera tienen interés acerca de cuándo, cómo y cuánto va a ser su participación, en este caso dentro del proyecto. Y la idea de este programa es controlar y organizar esa información para darle respuesta oportuna y precisa a todos estos interesados, en este caso dentro de nuestro proyecto. Fíjense, vamos a comenzar viendo algunos conceptos claves al momento de cuando tengamos la conversatoria de los ejercicios que estamos haciendo, y son algunos conceptos clave que se manejan en esta área, como en el caso el concepto de proyecto. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.
La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final bien definido. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando yo necesito la necesidad de que origen o proyecto. Dentro de la empresa tenemos que diferenciar claramente qué es un proyecto de una operación. Un proyecto, como su concepto lo dice, es un esfuerzo temporal, o sea que es temporal. Y tiene una fecha de inicio y una fecha final definida, y se termina cuando se logra ese producto, se logra obtener el producto, el servicio o ese resultado único esperado. Fíjense, para efectos de nuestro curso vamos a diferenciar claramente lo que es un proyecto o una operación. ¿Qué controla Project? Project es un programa especializado en controlar la información de un proyecto. ¿Qué no controla Project? Información, por ejemplo, operaciones de la empresa, que son aquellos procesos que son continuos en la empresa, como por ejemplo procesos contables, los procesos de nómina, de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, que tienen una persecución en el tiempo. Ese tipo de operaciones en la empresa no son controladas por Project. Project controla ese emprendimiento único que tiene un delineamiento temporal, o sea que tiene una fecha de inicio y una fecha final, y él controla toda la información de lo que pasa entre esas dos fechas. Ese sería en este caso el objetivo principal de Project, de controlar la información de ese esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear ese producto, servicio, resultado único. Y te lo controla a través de un principio y un final definido. Entonces son los principios, los fundamentos en este caso de lo que genera o controla este proyecto. Para el caso de operaciones como la nómina, tenemos sistemas de nómina o sistemas contables o sistemas de logística, que son especializados en manejar en este caso operaciones en la empresa. Ahora, Project maneja en este caso proyectos. Otros conceptos que están asociados en este caso a Project son conceptos que se relacionan a cómo se agrupan esos proyectos. Fíjense, vamos a ver cuál es la relación entre portafolios, programas y proyectos. Otro concepto asociado también a este programa son los portafolios. El portafolio se refiere a un conjunto de proyectos, programas, su conjunto de portafolios y operaciones que se gestionan como un grupo para alcanzar un determinado objetivo estratégico. O sea, dentro de la empresa yo tengo la posibilidad de gestionar mi grupo de proyectos y clasificarlos por portafolio. Esos portafolios a su vez están subclasificados por programas. Los programas se agrupan en un portafolio y comprenden sus programas, proyectos o cualesquiera otros trabajos que se gestionan de manera coordinada para contribuir al portafolio. Un ejemplo del portafolio de la empresa, por ejemplo, puede ser el portafolio de proyectos hidráulicos, que está conformado por un conjunto de programas, por ejemplo, los programas de proyectos, por ejemplo, de acueducto, de proyectos de drenaje y proyectos, en este caso, por ejemplo, de cloaca, que son un grupo de proyectos que están clasificados por esa categoría, pero que se agrupan en una categoría mayor, en este caso llamado proyectos hidráulicos. Entonces, el portafolio es el nivel superior, es el que te agrupa como nivel superior, ese objetivo estratégico de la empresa, y se clasifica internamente por programas, y los proyectos están agrupados dentro de programas o portafolio. Fíjense, los proyectos individuales, estén o no incluidos en el ámbito de un programa, siempre se consideran parte de un portafolio, porque el portafolio está vinculado al plan estratégico de la empresa. En este caso, el vínculo que hay entre los objetivos estratégicos de la empresa y los proyectos a través de ese portafolio de proyectos, que ya sea uno, pueden ser 100 o 1000 proyectos, y de alguna manera uno los categoriza para poder de alguna manera tener indicadores por cada área estratégica, y se organizan a través de un portafolio, y ese portafolio a su vez puede estar subclasificado, en este caso por programa, como lo habíamos visto en el caso anterior del portafolio de proyectos hidráulicos, que está organizado por los proyectos de cloaca, de acueductos y de drenaje, y dentro de ellos entonces están específicamente cada uno de los proyectos. Claro, Project como programa individual solamente maneja proyectos. Hay niveles superiores de Project, o sea, como capas superiores de control de información, como es el Project Server, que es el que te da la posibilidad de manejar múltiples proyectos, y puedes organizar entonces esos portafolios y esos programas dentro de la empresa. Pero específicamente vamos a ver la parte operativa, que es la herramienta que te permite controlar toda la información de un proyecto que puedes tener agrupado dentro de un programa y que una vez conforma el portafolio de trabajo de la empresa. Esa es la idea entonces del programa, controlar los proyectos de la empresa. Fíjense, nosotros nos vamos a guiar por los lineamientos que establece el Instituto de Manejo de Proyectos, que quizás es el gremio más conocido en América
con respecto a que agrupa una serie de organizaciones y empresas y intercambian información acerca de las mejores prácticas en el manejo de proyectos. Ellos estandarizaron esas mejores prácticas en una guía que son los fundamentos para la dirección de proyectos denominada PMBOK. Okay, la última edición es la quinta edición, que fue en este caso publicada en el 2012. Y él establece que hay 5 fases principales de un proyecto, que es el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y cierre del proyecto. Y dentro de cada una de estas fases ellos identifican unos subprocesos específicos o áreas de conocimiento, que son en este caso la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión del tiempo, la gestión de los costos, la gestión de la calidad, la gestión de los recursos humanos, la gestión de las comunicaciones, la gestión de los riesgos, la gestión de las adquisiciones y la gestión de los interesados. Fíjense que ellas están involucradas en algunas, inclusive en todas las fases principales de cualquier proyecto, como por ejemplo la gestión de la integración, que está involucrado en el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo, el control y cierre. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a buscar la manera de poder controlar la información que fluye a través de estos 9 subprocesos o áreas de conocimiento a través de nuestro programa Project. Hay unas áreas que esas son muy específicas, que más se manejan con programas individuales, como por ejemplo la gestión de los riesgos, que se manejan con programas, en este caso, que hacen simulaciones estadísticas basadas en el modelo Monte Carlo, por ejemplo, para simular los riesgos del proyecto, o la gestión de la calidad también, que habrá programas especializados para manejar o medir la calidad, en este caso, de los productos o servicios obtenidos con el proyecto. Pero elementos como por ejemplo el alcance, el tiempo, los costos, el recurso humano, la adquisición de los interesados, quizás sí tengamos la posibilidad de manejarlos en Project directamente con la información que se va generando. Entonces la idea es que con estos conceptos básicos nosotros vamos entonces a ir haciendo el conversatorio a través de los diferentes ejercicios. Sabemos entonces, cuando hablemos de la gestión del tiempo, estamos sabiendo entonces que es un concepto que maneja la guía PMBOK para englobar todo lo que tiene que ver con el manejo de las duraciones, fecha de inicio, fecha final, holguras, todo lo que tiene que ver con la parte del tiempo. O cuando hablemos, por ejemplo, del alcance, vamos a hablar aquí de las actividades, de las tareas específicas, las tareas tipo resumen, o como se denomina en este caso en el PMBOK, lo que van a ser nuestros entregables y paquetes de trabajo. Okay, de todas maneras, como parte del material adjunto introductorio, vamos a entregarles también una copia de la guía del PMBOK, quinta edición, donde ustedes pueden desarrollar todos estos conceptos a través de una guía que tiene un aproximado de 600 páginas, en las cuales se desglosa específicamente todos estos elementos, inclusive formatos que son sugeridos para el control de los proyectos, mucho más allá de lo que quizás te maneja en este caso la herramienta Microsoft Project 2016.